Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En la mitología griega, las sirenas cantaban con una voz tan dulce e irresistible que los marineros de las embarcaciones eran atraídos por su canto. Los marineros se quedaban tan embelesados con su música que saltaban del barco para poder escuchar mejor, pereciendo en el intento en el agua. Hubo un hombre llamado Ulises que fue capaz de resistir el encanto de la sirena, pero para hacerlo tuvo que seguir el consejo de Circe. Esta le aconsejó que para evitar la influencia tenía que ordenarle a sus marineros, a su tripulación, que se taparan los oídos con cera. Y él debía permanecer con los oídos destapados. Así que él ordenó a toda su tripulación que hicieran tal como Circe le había aconsejado. Y él se ató al mástil del barco con los oídos descubiertos, sin nada de cera. Y le ordenó a su tripulación que viesen lo que viesen, no lo desataran del mástil por mucho que él le suplicara. Cuando pasaron por la zona en que la sirena comenzaban con su canto, ninguno de los marineros sufrió daño alguno, ya que no escucharon nada. Sin embargo, Ulises, hechizado por la bella música, suplicó e imploró que lo soltaran, pero los marineros no le hicieron caso. Así que Ulises pudo escuchar el canto de la sirena sin sufrir daño alguno. Ese mismo encantamiento que padecían los marineros de la sirena parecía ser el mismo encantamiento que estaban experimentando los hermanos en Galacia. El apóstol Pablo comienza este capítulo preguntando: ¿quién los fascinó? Y esta palabra se traduce en las diferentes versiones como ¿quién los hechizó? ¿Quién los encantó? ¿Quién lo deslumbró? La palabra hechizar tiene que ver con una creencia popular acerca de un poder maligno. La práctica de echar conjuro a otra persona era común en el mundo gentil. La idea que nos trae el apóstol es que el comportamiento de los gálatas parecía el resultado de un embrujo, de un conjuro, de un hechizo para no obedecer la verdad del evangelio. El apóstol Pablo le está hablando de manera figurada para poner énfasis en su punto. Es como si él estuviese diciendo a los hermanos de Galacia: ¿quién les embrujó para hacer esto? Así que la palabra es simplemente un recurso para traer más luz a su exhortación. Él está diciendo: parece que ustedes se encuentran bajo la influencia de algún tipo de hechizo. No lo dice de manera literal, pero él dice: sus pensamientos están tan nublados que parecen estar bajo los efectos de algún hechizo.
Los hermanos de Galacia no fueron fascinados por un mal de ojo, por el canto de una sirena, sino por los judaizantes, quienes le habían fascinado con un evangelio pervertido. Aceptaban la ley en lugar de la sangre de Cristo. Aceptaban lo imperfecto en lugar de lo perfecto. Aceptaban lo provisional en lugar de lo permanente. Estaban engañados como si hubiesen caído bajo los efectos de sus encantadores. Y es por eso, hermanos, que yo quiero, en esta mañana, en la voluntad del Señor, que nosotros veamos cuatro peligros de una iglesia hechizada. Cuatro peligros de una iglesia hechizada. En primer lugar, una iglesia hechizada es una iglesia sin discernimiento. Versículo 1, Pablo dice: oh Gálatas insensatos. La palabra insensato significa pereza mental o descuido. En otras palabras, los Gálatas, dice el apóstol, habían disfrutado de su enseñanza, habían sido testigos de la obra del Espíritu Santo en medio de ellos. Ellos habían visto cómo su vida habían sido cambiadas y transformadas como fruto de la enseñanza clara del Evangelio. Sin embargo, habían sido perezosos en entender lo que la palabra de Dios enseña y pronto se habían vuelto haraganes y habían dejado de seguir las enseñanzas que Pablo les había dado. Esta palabra insensatos es traducida por las diferentes versiones como torpes. Es como si Pablo le estuviera diciendo: oh Gálatas torpes. También es traducida como estúpidos, como tontos, como sin juicios, como irreflexivos, como idiotas. De manera que con esta palabra el apóstol Pablo le está reprochando, pero él no le está reprochando porque ellos tienen un tipo de deficiencia mental. No, el problema de ellos era falta de percepción. Su problema era descuido, falta de discernimiento. La misma palabra que el apóstol usa aquí como insensato es la misma que usa nuestro Señor con los discípulos que iban camino a Emaús, cuando Cristo le dice: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El problema de los discípulos de Emaús no era un problema intelectual, no era falta de comprensión, sino que ellos habían sido negligentes en relacionar la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento, que ya ellos conocían, con los eventos que habían ocurrido en la persona de Cristo. Así que su entendimiento fue afectado por su falta de fe. En el caso de los Gálatas, ellos habían caído de manera insensata en el legalismo, porque habían dejado de creer y de aplicar las verdades del Evangelio que Pablo les había enseñado y por las cuales ellos habían sido salvos. Así que ese descuido en usar su mente había puesto en entredicho el Evangelio de la gracia. Los Gálatas, por su insensatez, por su falta de discernimiento, no ven lo que podían y debían ver. Así que aún no entienden que la fe y la ley son cosas distintas. Y el apóstol Pablo ve que su conducta es tan irracional, tan ilógica, que llega a la conclusión de que debe ser el resultado de algún embrujo o de algún hechizo. Estos creyentes hechizados, encantados por los falsos maestros,
no estaban usando su discernimiento. Ellos no estaban aplicándose el evangelio a su vida. Y esa falta de discernimiento es la que lleva a muchos creyentes a conducirse por sus sentimientos y no por las enseñanzas que ya ellos han recibido acerca de las Escrituras. Ponen la enseñanza de las Escrituras a un lado para conducirse por sus propias ideas, por sus propios sentimientos, por sus propios pensamientos, y otros terminan siguiendo mandamiento de hombres y no la palabra de Dios. Así que por esa insensatez los gálatas se habían apartado. Falta de discernimiento, de poder ver que esa enseñanza de los judaizantes era contraria a la enseñanza del evangelio verdadero que ellos habían recibido. En segundo lugar, una iglesia hechizada es una iglesia con una visión distorsionada del evangelio. Versículo 1, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y continúa el versículo 1 diciendo, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí Pablo le está diciendo, ustedes tienen una visión distorsionada completamente del evangelio. Y lo primero que les muestra es que ellos están contradiciendo la obra de Cristo con su actitud, con su comportamiento. Pablo dice que el evangelio había sido expuesto de una manera clara entre ellos. Dice, yo estoy asombrado con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se han apartado para no obedecer a la verdad. A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado con tanta claridad. Y la palabra que se usa aquí para esa presentación del evangelio de una manera tan clara es una palabra que significa escribir delante. La palabra griega prografó, escribir delante. Y esa palabra era usada en los días de Pablo para referirse a los anuncios públicos que se colocaban en la carretera. Así que la idea claramente retratada es como, miren, el evangelio fue expuesto de manera tan clara entre ustedes que es como si nosotros le predicásemos con carteles. Es como si nosotros le hubiésemos presentado a Cristo crucificado de una manera tan clara que ustedes podían visualizarlo. Fíjense lo que dice Pablo, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. Hablamos con tanta claridad el evangelio, nos esforzamos en que el evangelio sea predicado de una manera tan pura, sencilla y clara, que es como si ustedes hubiesen palpado con sus propios ojos a Cristo crucificado. Ellos habían visto, habían escuchado con sus oídos, una predicación clara, nítida del evangelio. Allí tenían al apóstol Pablo, un gran expositor de la palabra de Dios y un hombre que Dios usó con gracia para la expansión del evangelio. Y él le predicó el mensaje de manera clara. Pero ¿saben qué? Ellos no podían pretender que no conocían las verdades del evangelio, pues Pablo se las había presentado con mucha claridad. Pablo le dice, es como si ustedes hubiesen visto a Cristo con sus ojos mientras yo hablaba
cuando yo me extendía acerca de los detalles de la crucifixión, cuando yo hablaba acerca de su pasión, de su sufrimiento, de sus latigazos, de la lanza que traspasó su costado, ustedes podían ver con sus ojos a Cristo crucificado. Fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, dice Pablo. Y esto nos habla de cierto acerca del contenido del evangelio del apóstol Pablo. Era predicar a Cristo crucificado. Pero la visión que ellos tenían de Cristo crucificado, se había nublado. Se había nublado. Ya no ven a Cristo y su obra en la cruz como el centro de su vida cristiana. Ahora es Jesús más lo que ellos tienen que hacer por Cristo. No, porque tenemos que circuncidarnos. Tenemos que guardar las festividades. Tenemos también que guardar todas las tradiciones judías. Ellos estaban contradiciendo la obra de Cristo, pero también ellos estaban echando por el suelo la justificación por la fe. Y Pablo pregunta en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo le dice, piensen en su experiencia de conversión. Cuando ustedes se convirtieron, cuando ustedes creyeron al evangelio, que el Espíritu Santo vino a su vida. El Espíritu Santo vino a su vida por guardar la ley o por el oír con fe. En otra palabra, o por las verdades que ustedes escucharon, por la fe. La verdad es que ustedes recibieron por la fe. Pablo le dice, piensen en lo ilógico de esto. Cuando ustedes dicen que hay que volver a la ley, yo quiero solamente preguntarle a ustedes, ¿cómo ustedes recibieron al Espíritu Santo? ¿Acaso ustedes se someten a la circuncisión? Y cuando se le va a practicar el rito de la circuncisión y se le va a hacer la operación y se le aplica el primer corte, es en ese momento donde el Espíritu Santo se derrama sobre ustedes. ¿Es así como funciona? Dice Pablo. Por supuesto que no, dice Pablo. Recibimos el Espíritu por la fe, no por las obras de la ley. Así que le está recordando a los Gálatas su experiencia de conversión. Y él le dice, ¿cómo ustedes recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, cuando Pablo le compartió por primera vez la verdad del Evangelio, él no les habló nada acerca de la ley. Porque ellos eran gentiles, ellos no eran judíos. Y ellos habían recibido de corazón aquella enseñanza y habían recibido el perdón de sus pecados y la justificación. Y solamente había sido por la fe. ¿Por qué ahora ellos pensaban que tenían que agregarle obras? Si sus obras no habían sido suficientes para salvarle anteriormente, ¿por qué ahora son necesarias para mantenerle en la carrera cristiana? Dice Pablo, no, esto es un absurdo. Están echando por suelo la justificación por la fe. Así que el peligro de una iglesia hechizada es que tiene una visión distorsionada del evangelio. Se mutila el evangelio, se mutila la obra de Cristo, la persona de Cristo, se mutila la cruz de Cristo.
Y debemos, hermano, tener mucho cuidado, porque todo esto comienza con una falta de razonamiento, como ya vimos, con una falta de comprensión y de aplicación de las verdades presentadas claramente en las Escrituras. Y continúa entonces con una distorsión del Evangelio. Pero vemos también en tercer lugar que una iglesia hechizada, el peligro de una iglesia hechizada es que es una iglesia con una visión distorsionada de la santificación. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo le está diciendo, yo solo quiero que ustedes me contesten lo siguiente. ¿Cómo fue que ustedes comenzaron la carrera cristiana? Ustedes la comenzaron por el Espíritu, obviamente. Esa es la respuesta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Porque ellos ahora están diciendo, no, lo que sucede es que Cristo es necesario, el Evangelio es necesario para ser salvo, para nuestra conversión. Nosotros necesitamos el Evangelio, necesitamos a Cristo. Y ahora que ya somos salvos, entonces, ¿cómo vamos a vivir? No, nosotros necesitamos la ley. Ya dejamos a Cristo y su cruz allá en el día de nuestra conversión. Y Pablo les dice, entonces ustedes piensan que ahora para perfeccionarse, la palabra que usa el apóstol Pablo cuando dice, ahora vais a acabar por la carne, es, ahora vais a perfeccionarse por la carne. Ahora ustedes entienden que para perfeccionarse en la vida cristiana es mediante las obras de la ley. La idea de carne ahí tiene esa connotación. Yo comencé por el Espíritu, cuando yo creí por la fe, el Señor envió al Espíritu Santo a mi vida y así comienzo a tener vida espiritual, porque Cristo a través del Espíritu Santo viene a morar en mi vida. Entonces ahora yo entiendo que para crecer, para yo madurar, para crecer en santificación en mi vida, tiene que ser por mi propio esfuerzo. Yo necesito observar las prescripciones de la ley judía. ¿Qué es lo que necesito? Cumplir los mandamientos. Yo necesito circuncidarme, yo necesito guardar las fiestas, los días, las lunas nuevas y todas estas festividades y todas estas tradiciones judías. Dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo es que ustedes están buscando la perfección? ¿Cómo es que ustedes están buscando crecer, madurar en la vida cristiana? Dice Pablo. ¿Cómo es que pretenden lograrla? ¿Qué tipo de evangelio es el que los va a mantener perfectos ante los ojos de Dios? Hermanos, y el problema de ellos era pensar que su crecimiento espiritual y la madurez se podían lograr a través de las obras de la carne, en lugar de una continua fe y permanencia en Jesús. Nosotros hemos escuchado mucha gente que nos dicen, es que para crecer en santidad, tú necesitas ayunar. Es que para crecer en santidad,
Tú necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro, necesitas practicar esto, necesitas practicar aquello. Ellos cayeron en el error de pensar que era el esfuerzo humano, la observancia a los mandamientos de hombres. Hermano, y aquí nosotros podemos extraer una aplicación para nuestra vida. El Evangelio no es una verdad que yo necesito para mi conversión y ya. El Evangelio es una verdad que yo necesito para toda mi vida. Yo necesito recordarme día a día que yo soy un pecador, que necesito de la gracia de Dios día a día. Yo necesito entender que no es a través de mi propio esfuerzo y vivir recordando que todos mis pecados han sido perdonados el día que yo creí. Como dice Pablo en ese versículo que vimos, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo necesito entender que ya he muerto con Cristo y que en su muerte yo morí. Pero también necesito recordarme que estoy vivo por el poder de su resurrección y que su resurrección es mi resurrección y que por lo tanto ahora estoy vivo para Cristo y puedo, como dice Pablo, decir: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. El Evangelio es una verdad que necesito para crecer en mi vida cristiana. En mi lucha contra el pecado necesito entender que yo necesito aplicar el Evangelio a cada aspecto de mi vida, como vamos a ver en la conclusión. En cuarto y último lugar, una iglesia, el peligro de una iglesia hechizada es que tiene también una visión distorsionada de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. A partir del versículo 2 vemos cómo el apóstol menciona una y otra vez la persona del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí se nos enseñan algunas cosas acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, se da como un hecho la morada del Espíritu Santo en cada creyente como evidencia de haber sido aceptado por Dios. Versículo 2 que ya vimos, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta está implícita: por el oír con fe. Cuando creímos en la verdad del Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. En segundo lugar, se descarta, como vimos en el punto anterior, que lo que comenzó por el Espíritu ahora necesita perfeccionarse por medio de la carne, por medio del esfuerzo humano, por medio de la observancia de la ley. Los creyentes también habían
como fruto de la morada del Espíritu entre ellos, habían experimentado experiencias espirituales. Dice el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. La palabra ahí traducida como padecido es traducida o debe traducirse realmente como tantas cosas habéis experimentado. Dice, pregunta el apóstol, tantas cosas habéis experimentado en vano. Así que como fruto de su conversión, probablemente estos creyentes habían experimentado la obra del Espíritu Santo en medio de ellos con diferentes manifestaciones, como sucedía en la iglesia primitiva. Y es como si el apóstol le estuviera preguntando, todas estas experiencias espirituales de las que ustedes han sido parte, que ustedes han vivido, todo eso fue en vano. Todo eso que ustedes han podido ver, muchos hablaban en lenguas, otros habían experimentado también milagros, como se dice en el versículo 5. La presencia del Espíritu Santo en medio de ellos había traído milagros. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. Se refiere a las señales y maravillas que acompañaban la recepción del Espíritu Santo de aquellos primeros creyentes. Y el apóstol pregunta, estos milagros, esta maravilla, ¿lo hace la ley? ¿La hace el cumplimiento de la ley? ¿O es el resultado del oír con fe? La respuesta está implícita nueva vez. Por el oír con fe. Así que esta iglesia, con esa visión distorsionada de la obra del Espíritu Santo, estaba contradiciendo. Era como si ellos estuviesen deshaciendo todo lo que ellos habían vivido como creyentes, todo lo que ellos habían experimentado, todo el poder que había venido a su vida cuando ellos creyeron, la transformación como fruto de su conversión. Era como si ellos estuviesen deshaciendo todo eso. Y Pablo le dice, todo esto fue en vano. Todo esto no sirvió para nada. Es que ustedes vayan atrás a su experiencia. Piensen en todo lo que han experimentado en la vida cristiana como fruto de la obra del Espíritu Santo en su vida. Recuerden, una iglesia hechizada, una iglesia seducida por el error, una iglesia que presta oído a falsos maestros, puede ser seducida a esta caricatura que el apóstol nos presenta aquí. Una iglesia sin discernimiento, una iglesia que no piensa, una iglesia con una comprensión distorsionada del evangelio, una iglesia con una comprensión distorsionada de lo que es la santidad, una iglesia con una visión distorsionada del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo en su vida. Pero ¿saben qué, hermanos? Concluyendo, es lamentable que al pasar los siglos, cuando nosotros miramos la iglesia del día de hoy, nosotros vemos tanta gente que va por la vida de la misma manera. Parece que su vida
la manera de comportarse es el fruto de algún embrujo, de algún encantamiento, de alguna obra o de algún hechizo, de algún encantador. Oh hermano, no nos dejemos seducir, no nos dejemos arrastrar. ¿Cuánta gente piensa o vive la fantasía de que puede prosperar en la impiedad? ¿Cuántos creyentes se creen el cuento de que ellos pueden prosperar en la impiedad? No, hermano. ¿Quién te hechizó, como dijera Pablo, para hacerte creer que tú puedes crecer en la vida cristiana dejando la palabra de Dios a un lado y dejando que tus sentimientos tracen tu conducta? Es que yo soy así. Esa es la manera en que a mí me criaron. El que se mete conmigo me tiene de frente. ¿Son tus sentimientos lo que trazan tu conducta? ¿Quién te hechizó, hermano, para hacerte creer que lo que importa en la vida es el dinero y por ello tú tienes que trabajar a expensa de tu propia vida espiritual? ¿Acaso no es el fruto de algún encantamiento maligno que tiene muchos hermanos atrapados en un círculo vicioso de trabajo y de trabajo? ¿Quién te hechizó, hermano, para hacerte creer que eres cristiano cuando no hay señales de vida espiritual en ti? ¿Quién te hechizó para hacerte creer que por haber crecido en un hogar cristiano, que porque tú conoces la Biblia, porque la has leído, porque tú vienes a la iglesia, porque tú practicas algún hábito piadoso, esas cosas te hacen creyente? ¿Quién te hechizó para hacerte creer en tales cosas? Oh, hermanos, hay tantas conductas dentro de la iglesia divorciada de la palabra de Dios que uno parece creer que alguna hada ha descendido y ha encantado a los creyentes. Y ellos van por la vida sin razonar, sin pensar en su comportamiento, en su vida. Pero también nosotros podemos ver cómo Pablo apela a la experiencia de estos creyentes, su experiencia cristiana. Pablo le habla a ellos y le dice, ¿cómo fue que recibieron el Espíritu? Pablo le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, tantas cosas habéis experimentado, le dice Pablo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. Pablo está dando por sentado que ellos habían experimentado la obra del Espíritu Santo, que ellos habían tenido experiencia cristiana de verdaderos creyentes. Y yo quiero preguntarte, hermano, cuando tú miras a tu vida pasada, cuando tú miras hacia atrás, hay evidencia, tú puedes encontrar evidencia de que Cristo vive en ti.
testimonio de que el Espíritu Santo vive en tu vida, de que Él te redarguye de pecado. Tú puedes mirar hacia atrás y ver que realmente hubo un cambio en tu vida, que hubo una transformación, que hay cambios en tu vida que tú no puedes explicar por ti mismo. Cuando tú miras tu experiencia pasada, tú puedes ver que es el resultado de la obra de Dios en tu vida. Hermano, y en tercer lugar, ¿cómo nosotros estamos aplicando el Evangelio a nuestra vida para crecer, para madurar? Una de las razones por las que nosotros no progresamos como cristianos es porque nosotros no nos aplicamos el Evangelio para que nuestro carácter sea conformado al carácter de Cristo. Nuestro fracaso es el mismo que el de los hermanos Gálatas. Pensamos que a través de nuestro esfuerzo nosotros podemos vencer nuestros hábitos pecaminosos. Creemos que es un asunto de esforzarnos más, de ser más disciplinado, de ser más persistente. En fin, se trata de nuestro propio esfuerzo. Pero como nos dice Tim Keller, nosotros no deberíamos decir solamente: Señor, tengo un problema con la ira, por favor, quítala con tu poder. Dame el poder para perdonar. Más bien deberíamos aplicar el Evangelio en ese aspecto. Pablo nos diría que la amargura sin control es el resultado de no vivir de acuerdo con el Evangelio. Quiere decir que aunque comenzamos con Jesús como Salvador, ahora se ha vuelto nuestro Salvador funcional en lugar de Jesús. En vez de creer que Cristo es nuestra esperanza y nuestra bondad, estamos buscando algo más que se constituya en esperanza, algo que nos haga sentir bien y pleno. Así que en vez de solo esperar que Dios quite nuestra ira o simplemente ejercitar nuestra voluntad contra ella, deberíamos preguntarnos: si estoy enojado y no puedo perdonar, ¿qué es lo que tanto necesito? ¿Qué es lo que no he conseguido que creo debo tener para sentirme completo, para tener esperanza, para ser una persona de valor? Por lo general, la ira excesiva se debe a algo como esto. Pudiera ser que queremos la comodidad por encima de todas las cosas y algo o alguien ha hecho nuestras vidas más difíciles, por lo que cada vez nos enojamos más con ese algo o alguien. Pudiera ser que estamos adorando la aprobación de otra persona y por eso nos enojamos con quien de alguna manera frustra nuestro intento de tener popularidad y respeto. Así que la comodidad, la aprobación y el control son nuestros salvadores. Cuando son bloqueados, nos amargamos. La respuesta no es solo esforzarnos para controlar la ira directamente, es arrepentirnos de nuestra autojusticia, de nuestra falta de gozo en la obra completa de Cristo. Es allí donde radica la raíz de la ira. Cuando hacemos que nuestros corazones vean a Cristo crucificado, el Espíritu Santo obrará en nosotros para reemplazar ese Salvador funcional por el verdadero Salvador, y la raíz de nuestra ira se marchitará. Hermano, cuando nosotros dejamos de aplicarnos el Evangelio, cuando comenzamos a tener salvadores sustitutos,
Esa es la raíz. Por más que nos esforcemos, si nosotros no volvemos al Evangelio, siempre vamos a terminar decepcionados. Siempre vamos a terminar decepcionados, porque es el Evangelio lo que nosotros necesitamos aplicar a cada área de nuestra vida, para que Cristo sea Señor de cada área de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos dé gracia, que el Señor quite la venda de nuestros ojos, que el Señor quite el encantamiento que el enemigo ha puesto en nosotros, para que nosotros podamos ver con claridad y tener discernimiento de las verdades del Evangelio y poder aplicarla a nuestra vida en cada circunstancia.